Hola a todas y todos. Vamos a comenzar la clase de la tercera parte, en realidad de la clase 4, que está dedicada a las propiedades de los gases. En realidad, esta tercera parte y la cuarta parte está dedicada a las propiedades de los gases. Los gases, a diferencia de lo que ocurre con los sólidos y los líquidos, todos los gases se comportan de una manera bastante similar, excepto en condiciones muy extremas de altísimas presiones, altísimas temperaturas, todos los gases se comportan de una manera similar. Y es más, cuando los gases están muy diluidos, entonces se comportan exactamente de la misma manera. ¿Qué queremos decir o qué les quiero decir con muy diluidos? Acá les hice simplemente dos esquemitas, digamos, porque a veces las cosas se recuerdan más visualmente que en palabras, de lo que significa no diluido y diluido. Por diluido entendemos un gas que está en una situación en la que hay pocas partículas, pueden ser átomos o moléculas los que compongan el gas, hay pocas partículas en relación con el volumen que ocupa el gas. Entonces, cuando esa situación se da, resulta que la distancia que hay entre partículas es en promedio muy grande. Cuando las distancias son grandes, no hay interacción. Entonces, lo que caracteriza, lo que es típico del comportamiento gaseoso es que las interacciones son débiles. Y cuando estamos en el límite al que me estoy refiriendo de gases que están muy diluidos, entonces esas interacciones son despreciables. Un gas, cuando está muy diluido, decimos que tiene un comportamiento ideal y en ese caso las interacciones que hay entre las partículas son despreciables. Los gases tienen varias leyes que describen su comportamiento en distintas situaciones. Una de ellas es la ley de Boyle-Mariotte, que recibe ese nombre porque fue enunciada de manera independiente por dos científicos, uno inglés y otro francés. Boyle era el inglés y Mariotte el francés. Después hay dos leyes que también fueron enunciadas de manera independiente por distintos científicos, en una época en donde la comunicación científica no era casi instantánea como es hoy, sino que tardaban mucho en hacerse las comunicaciones y pasaba que una misma ley podía ser descubierta de manera independiente por distintas personas. Estas dos leyes se llaman las leyes de Charles y Gay-Lussac. Una se llama primera ley de Charles y Gay-Lussac, la otra segunda ley de Charles y Gay-Lussac. Una es AB constante y otra P constante. Luego tenemos la ley de Avogadro, y por último, lo más importante es que todas estas leyes que fueron enunciadas, digamos, en distintos pasos, en distintas instancias, todas ellas se resumen en una única ley conocida como la ecuación de estado del gas ideal. Por una cuestión de la estrategia que hemos decidido para ir subiendo las clases, para que no se junte demasiado en una misma clase, en la clase de hoy vamos a ver la ley de Boyle-Mariotte y vamos a ver la ley de Avogadro, y quedan para la última parte de la clase 4 las leyes de Charles y Gay-Lussac y la ecuación conocida como la ecuación de estado del gas ideal. Bueno, ¿qué dice la ley de Boyle-Mariotte? Hay varias formas de enunciarla. Una de ellas es que a temperatura constante el volumen que ocupa una masa dada de gas es inversamente proporcional a la presión de la misma. Entonces acá tienen una representación de lo que ocurre cuando un gas se va descomprimiendo a temperatura constante. El gas está representado por las partículas que están en este cilindro, y acá lo que tienen representado también es lo que se llama un foco térmico, es un baño termostatizado, es
un recipiente con, por ejemplo, con una gran cantidad de agua que me permite, mantenida a temperatura constante, que me permite mantener el gas que está en el cilindro también a una temperatura constante. Y acá vemos lo que pasa cuando uno va bajando paulatinamente la presión. En el gráfico que tienen a la derecha se va viendo, yo acá tengo una representación en el eje de las Y, en el eje vertical tengo la presión y en el eje horizontal o el eje de las X tengo el volumen, y ustedes pueden ver lo que pasa cuando voy bajando la presión y va aumentando el volumen. Este es el caso de una expansión a temperatura constante. Lo mismo podría haber hecho al revés, en vez de ir bajando paulatinamente la presión y dejando que el gas se expanda, podría haber ido comprimiendo paulatinamente, y entonces en ese caso, en vez de ir desde el punto A de la curva al punto B, iría desde el punto B al punto A. Pero para empezar a, digamos, a discutir con mayor profundidad y no de una forma tan esquemática lo que es la ley de Boyle-Mariotte, tenemos que volver a definir o volver a discutir lo que significa que dos variables sean inversamente proporcionales. Entonces, dos variables son inversamente proporcionales si cuando una de ellas se multiplica por un factor X, la otra se multiplica por un factor 1 sobre X. ¿Qué quiero decir? Vamos a considerar acá las variables que nosotros, con las que nosotros estamos tratando, que son la presión y el volumen. Y vamos a suponer que yo tengo mi gas en determinadas condiciones, tal que tiene una presión que la voy a llamar P1 y un volumen que voy a llamar B1. Entonces, el gas sufre una transformación a temperatura constante, y eso hace que, en virtud de esa transformación, ahora tenga una nueva presión que llamo P2. P2 es un nombre, P1, B1, P2, B2 son todos nombres. Y yo digo, bueno, que esta presión es el doble de lo que era la presión original. P2 es 2P1. Acá P2 es el factor por el cual se multiplicó la presión. El factor X, acá en este ejemplo que yo decidí ponerles puse X2. Entonces, ¿qué pasa si se duplica la presión? Ojo, cuando yo digo se multiplica por un factor P2, no me estoy refiriendo a una multiplicación que yo hago en un papel o en una pantalla. Esto quiere decir que yo dupliqué la presión que estaba ejerciendo sobre el gas. Y entonces la pregunta es, si yo duplico la presión que se ejerce sobre el gas, ¿qué va a pasar con el volumen del gas? Y bueno, la ley de Boyle me dice que el volumen se va a multiplicar por un factor 1 sobre 2. Entonces el volumen 2 va a ser el volumen que tenía, el volumen 1, dividido 2. Análogamente, si yo hago una transformación a temperatura constante, pero ahora la hice de manera tal que el volumen se quintuplicó respecto del valor que yo tenía inicial, ¿qué va a pasar con la presión del gas? Bueno, la presión del gas se va a ver disminuida en un quinto. O sea, la nueva presión va a ser la original dividido 5. Y ahora me interesa que veamos la siguiente situación que se da cuando tenemos dos variables que son inversamente proporcionales. Yo tengo, otra vez, un volumen y una presión inicial a las cuales le doy el nombre de B1 y P1. Y entonces ahora digo, bueno, ¿sabes qué? Hago una transformación a temperatura constante y B2 es el triple de lo que era B1. Entonces sabemos que como esta transformación fue a T constante, entonces la presión P2 va a ser P1 dividido 3. Bueno, ahora analicemos la siguiente situación. Yo hago el cociente de el volumen inicial por la presión inicial, y a ese cociente le doy un nombre
que es la letra C. B1 por P1 es igual a C. ¿Qué pasa con el producto B2 por P2? Bueno, para ver qué pasa, ahora lo que voy a hacer es escribir, en lugar de B2, voy a poner 3P1. Y en lugar de P2, voy a poner P1 sobre 3. Simplemente reemplazo por estas condiciones que salen del cumplimiento de la ley de Boyle-Mariotte. Entonces pongo 3B1 por P1 sobre 3. Y lo que me doy cuenta inmediatamente es que yo puedo cancelar estos dos números 3, porque uno está en el numerador y el otro en el denominador. Y entonces me queda que el producto B2 por P2 es igual a B1 por P1, que es igual a esta constante C. Y esto pueden probarlo ustedes si no se convencen con la información que está en esta pantalla, pero pueden probarlo ustedes las veces que quieran, que si se cumple la ley de Boyle-Mariotte, que dice que la presión y el volumen a temperatura constante son inversamente proporcionales, siempre que yo hago el producto P por B me da una constante. Cuando dos variables son inversamente proporcionales, el producto de las mismas es una constante. Entonces, una formulación alternativa que podríamos dar de la ley de Boyle-Mariotte es, a temperatura constante, el producto de la presión por el volumen de una dada masa de gas es una constante. P por B es igual a C. Eso es lo que acabamos de hacer. Y ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a escribir P en función de B. ¿Qué significa escribir P en función de B? Significa que a un lado de la igualdad yo dejo la variable P sola. Cuando yo quiero despejar, lo que tengo que hacer es, para dejar esa variable P sola, es pasar el volumen del otro lado. Cuando tengo una igualdad y quiero pasar una variable de un lado a otro, tengo que pasarla haciendo lo opuesto. Si del lado izquierdo el volumen estaba multiplicando, lo paso al lado derecho dividiendo. Entonces eso es lo que hice al pasar de esta ecuación a esta. El volumen que estaba multiplicando pasó dividiendo y me queda P escrita como una función de B. Gráficamente, cuando hacemos una representación de una función o de una variable en función de otra, lo que hacemos es escribir en el eje vertical la variable que hemos despejado, en este caso mi variable P, en el eje vertical, que también recibe el nombre de el eje de las ordenadas. Y en el eje horizontal, la otra variable, en este caso mi variable B. Entonces acá es una representación de P como función de B. Si yo quiero ver cuál es la función, lo que tengo que hacer es, primero tendría que conocer el valor de esta constante C, pero conocido ese valor de la constante C, lo que hago es poner distintos valores para el volumen, que me dan distintos valores para la presión, y acá voy teniendo, no me anda bien el mouse, voy teniendo distintos puntos a lo largo de la curva. Y la curva está P como función de B, es la que está graficada acá en rojo. En este gráfico está un poquito más explícito porque también está la situación física. Yo empiezo, por ejemplo, en una presión de 4 bares y un volumen de 1 litro. Ahora, si yo reduzco la presión, en este caso eso está representado porque quité peso por encima de este émbolo que se puede mover. Entonces, cuando reduje la presión a la mitad a 2 bares, entonces ahora tengo una presión de 2 bares, pero para que se cumpla que P por B es una constante, el volumen tiene que ser de 2 litros. Y si todavía reduzco la presión un poco más, saco una pesa más y me queda una presión de 1 bar, entonces el volumen va a ser ahora de 4 litros. Fíjense que acá tengo 4 bares por 1 litro, acá tengo 2 bares por 2 litros y acá tengo 1 bar por 4 litros. En todos los casos yo tengo que el producto P por B es 4 bar por litro.
Y este tipo de curva que corresponde a la ley de Boyle es lo que llamamos una hipérbola equilátera. Bueno, y una forma que ustedes van a encontrar en muchos libros de explicar o dar la ley de Boyle-Mariotte es poner esta ecuación que está acá, P1B1 es igual a P2B2, porque muchas veces los problemas con aplicaciones de esta ley es que les dan a una temperatura dada el valor de la presión y el volumen inicial, les dicen que T es constante y les dan o la presión o el volumen final y ustedes tienen que hallar la otra variable. Para eso lo que van a tener que hacer es aplicar esta ecuación y despejar. Si les piden, por ejemplo, calcular la nueva presión, dado P1, B1 y B2, van a tener que pasar B2 del lado izquierdo, para lo cual hacen lo opuesto. Si acá está multiplicando, va a pasar al lado izquierdo dividiendo. Bueno, y lo mismo si les dieran P1, B1 y B2, entonces tienen que dejar despejada P2 pasando el volumen del lado izquierdo dividiendo. Bueno, y lo último que les quería comentar de la ley de Boyle-Mariotte es qué pasa cuando cambia la temperatura, porque en el enunciado vimos que a temperatura constante el volumen de una dada masa de gas es inversamente proporcional a la presión. Pero ¿qué pasa si yo cambio la temperatura? Bueno, volvemos a escribir P como función de B, entonces dijimos que P es una constante sobre B. Bueno, lo que ocurre es que esta constante, su valor depende de la temperatura, esa constante C depende de la temperatura. A diferentes temperaturas, entonces, como tengo diferente constante, tengo diferentes hipérbolas equiláteras. Acá están representadas en el gráfico las hipérbolas que tendría a otras temperaturas diferentes de la temperatura que les vengo representando. Estas curvas se llaman isotermas. ¿Por qué llaman isotermas? Porque todos los puntos, por ejemplo, de la curva roja, todos corresponden a una misma temperatura que este 1. Todos los puntos de la curva amarilla corresponden a T2, todos los puntos de la curva azul corresponden a T3. Cada una de estas es una isoterma, son distintas isotermas. Y en general ocurre cuando me voy, digamos, moviendo desde el origen de coordenadas hacia el otro extremo, por la diagonal, el valor de la temperatura aumenta. En este caso T3 es mayor que T2 y es mayor que T1. Pero entonces, para recordar, el producto P por B es constante si T es constante, porque si yo cambio T, acá entonces voy a tener otro valor de la constante C. Entonces la ecuación P1B1 igual a P2B2 la pueden aplicar siempre que P1B1, P2 y B2 sean medidos a la misma temperatura. Bueno, entonces con esto terminamos de ver lo de la ley de Boyle-Mariotte. ¿Qué pasa con Avogadro? Para Avogadro tenemos por un lado la hipótesis de Avogadro y por otro lado la ley de Avogadro. La hipótesis de Avogadro dice que volúmenes iguales de gases diferentes, si están medidos a la misma presión y la misma temperatura, entonces tienen el mismo número de moléculas. Y la hipótesis de Avogadro es muy importante entonces porque nos dice que aunque yo tenga gases con distinta identidad, yo puedo tener oxígeno o podría tener dióxido de carbono o metano o argón, el gas que fuere, si está medido a la misma temperatura y presión, bueno, si tienen el mismo volumen, tienen el mismo número de partículas. Entonces esta es la primera instancia en la que nosotros vamos viendo que distintos gases van a cumplir con una misma ley.
Y luego la ley de Avogadro en sí dice lo siguiente: para valores dados de presión y temperatura, el volumen de un gas es proporcional al número de partículas. Y fíjense que si yo digo número de partículas, también estoy diciendo número de moles, porque sabemos que son cantidades que se pueden interconvertir automáticamente. Entonces, para profundizar un poquito más en el significado de la ley de Avogadro, ¿qué significa proporcional? Proporcional significa que si una de las variables se multiplica por un factor X, la otra variable se multiplica exactamente por el mismo factor. Entonces yo tengo, ahora mis variables son B y N el número de moles, podría ser N el número de partículas, pero es más cómodo trabajar con moles. Entonces tengo mis variables, volumen y número de moles. Y yo ahora hago una transformación manteniendo P y T constante, tal que el número de moles es 4 veces lo que era antes. Entonces tengo un número de moles N2 que es 4 veces el número de moles que tenía antes. Por ejemplo, agregué más gas en el recipiente que tenía, dejando constante la presión y la temperatura. ¿Qué va a pasar con el volumen? Bueno, por lo que me dice la ley de Avogadro, el volumen se tiene que multiplicar por el mismo factor que multiplique el número de moles. Si el número de moles se multiplicó por 4, el volumen también se va a multiplicar por 4. Si el número de moles se hubiera multiplicado por 0,847, el volumen se tiene que multiplicar por 0,847. Estos números que yo le pongo son cualquiera, simplemente para ejemplificar el factor X que puede tomar cualquier valor. Lo importante es que ambas variables se multiplican por el mismo factor, exactamente el mismo factor. ¿Y qué pasa cuando dos variables varían de manera proporcional? Para ver eso, hacemos el cociente entre B1, N1 y este cociente lo llamo con la letra C. Entonces, ¿qué pasa si yo ahora hago el cociente B2 sobre N2? Y entonces lo que hago es reemplazo el volumen 2, 4 veces B1, el número de moles 2 es 4 veces el número de moles N1. Entonces reemplazo. Y cuando reemplazo veo otra vez que puedo simplificar ese factor por el cual multipliqué, que en este caso, en este ejemplo es 4. Se simplifican los 4 y me queda que B2, N2 es igual a B1, N1 y es igual a una constante. Entonces la conclusión que sacamos es que cuando dos variables son proporcionales, el cociente entre las mismas es una constante. Si vamos a hacer ahora una representación gráfica, despejo B en función de N, acá tengo el cociente B sobre N, yo recién les había escrito B sobre N, una constante C, ahora por una cuestión de uso habitual en matemática, al cociente B sobre N lo voy a llamar M. Esta M cumple el rol que tenía en la pantalla anterior la constante C, es una constante. Entonces dijimos B sobre el volumen dividido el número de moles es una constante que yo llamo M. Para despejar el volumen tengo que pasar el número de moles de izquierda a derecha, como acá está dividiendo, lo paso multiplicando. Me queda que el volumen es M por el número de moles. Esta expresión que me queda acá es la ecuación de una recta que pasa por el origen. El origen es el punto 0, 0. Cuando el número de moles es 0, el volumen es 0. Esta es la ecuación de una recta que pasa por el origen. Quiere decir que cuando yo represento a mi función, que en este caso es la variable volumen, en función de la variable número de moles, lo que voy a tener es una línea recta que pasa por el origen de coordenadas, que es el punto 0, 0. Y una cosa importante es esta
esta constante que yo acá estoy llamando como con la letra M, es lo que se llama la pendiente de la recta. M es la pendiente de la recta y es un dato muy importante para una recta porque es el que me mide su inclinación. Cuando una recta tiene un M muy chiquito, la recta es muy acostada, tiene una baja inclinación. Fíjese que acá si M fuera, no sé, 0,0001, yo tendría que ir a valores altísimos del número de moles para poder ver algún volumen más o menos medible. Y al contrario, si este número fuera, no sé, 1.000.000, con un cambio chiquito en el número de moles, el volumen se me va a valores enormes. Entonces, este parámetro, esta constante M, es la que me mide la inclinación de la recta y es un parámetro muy importante para una recta. Ahora, ¿qué pasa cuando yo cambio la presión o la temperatura? Porque la ley de Avogadro me dice volúmenes iguales, el volumen de un gas a una cierta dada condición de temperatura y presión es proporcional al número de moles. Pero ¿qué pasa si yo cambio esas condiciones de P y T? Bueno, lo que pasa es que el valor justamente de esta pendiente que determina la inclinación depende de la temperatura y de la presión. Entonces, si yo cambio T o cambio P, lo que voy a tener son diferentes M's. Con diferentes M's, lo que voy a tener son distintas rectas. Todas pasan por el origen, porque siempre cuando N es 0, el volumen es 0, pero tengo distintas rectas con distinta inclinación. Y la otra cosa importante es que por la hipótesis de Avogadro, que me dice volúmenes iguales de gases diferentes en iguales condiciones de temperatura y presión tienen el mismo número de moléculas, todas estas rectas son las mismas para cualquier gas. La pendiente de la recta cambia si yo cambio T y P, pero si yo cambio el gas, no cambia. Puedo tener oxígeno o metano o etileno. Si yo tengo la misma temperatura y la misma presión, voy a tener la misma recta B en función del número de moles. Entonces, para resumir, la ley de Boyle-Mariotte me dice a temperatura constante el producto P por B es una constante. La ley de Avogadro me dice a T y P constante el cociente B sobre N es constante. Y además tengo la hipótesis de Avogadro que me dice que a T y P constante el cociente B sobre N es el mismo para todos los gases. Bueno, entonces con esto terminamos la primera parte de la teoría que vamos a ver de gases. Nos queda para la clase siguiente las leyes de Charles y Gay-Lussac, la ecuación de estado del gas ideal y un plus que es la escala de temperatura Kelvin.